Hola, hola, buenas tardes. Imagino que tenemos todos silenciado el audio. Ya lo habrá hecho la administradora de nuestra reunión y a partir de ahora solo tendremos acceso Enrique Sancho y yo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí. Estoy viendo muchas caras conocidas, con lo cual vamos a estar entre amigos casi seguros, ¿no? Sirva este acto como apertura del primer ciclo de charlas y conferencias audiovisuales organizadas por Aduya. Más adelante explicaremos un poquito quién es Aduya, aunque muchos de nosotros ya lo podemos conocer. Celebrar los 4 primeros lunes de este mes de mayo, dando comienzo hoy día 3 y los próximos días 10, 17 y 24 respectivamente, todos ellos a celebrar a las 17 horas, hora de España. Cuando digo las 19 horas, no estoy diciendo hora chapina, sino puntualidad británica, aunque ya he visto que muchos de nosotros estábamos por anticipado, pero hemos empezado justo a la hora. Voy a hacer este primer día unas consideraciones previas de cómo nos podemos ir manejando, ¿vale? Utilizamos este medio para poder disfrutar en directo, previo enlace que se nos ha facilitado por la organización con la suficiente antelación. En veces sucesivas ya veremos cómo lo iremos haciendo. La participación en directo es posible hasta agotar el límite de usuarios que se establece por esta plataforma. Antes de nada, quiero pedir disculpas de antemano por mi falta de destreza en el manejo de este medio, sabiendo la importancia que tiene la puesta en escena. Solicito, por tanto, paciencia y un poco de indulgencia con los defectos de forma que se puedan cometer. Por ejemplo, el primer defecto de forma es que parezco un presentador Robocop, ¿no? Leyendo absolutamente todo y moviendo la vista, ¿no? Para mí, desde luego, no es fácil, por lo menos esta primera vez, ¿no? Por otra parte, también he recibido un consejo y, oye, por favor, Antonio, sé divertido. Bueno, si no leo, lo hago mal. Si soy divertido, no digo las cosas bien. Con lo cual, yo procuraré hacer, por lo menos esta primera vez, una mezcla a ver qué tal nos sale. En fin, yo pido disculpas por ello, ¿eh? También decir que este contenido se grabará con el fin de que se pueda exponer en la plataforma de YouTube para una difusión que sea futura. La mecánica que vamos a seguir en estas sesiones, como soy andaluz, voy a tratar de decir cómo se escribe las dos con S, sesiones, las dos con S. Lo primero que haremos será la presentación del invitado del día, donde posteriormente tomará la palabra por un tiempo estimado entre 20 y 25 minutos para el desarrollo de su exposición. Los asistentes en directo podrán formular preguntas a través del chat que habilita esta plataforma. Todo lo vemos ahí debajo, ¿no? Pero yo agradecería que todas las preguntas estuvieran dirigidas a mí, en este caso haciendo las veces de presentador, por motivos prácticos. Y al final de la exposición del invitado yo se las formularé. Como aclaración también previa, me gustaría decir, ya que se puede difundir este vídeo en esa plataforma que hemos mencionado, que estamos utilizando el idioma español, que es muy utilizado en muchos lugares del mundo, y que una y la misma palabra puede tener significados distintos según el lugar donde se pueda visualizar y oír posteriormente, ¿vale? Mi recomendación es que siempre sea interpretado acorde con el sentido del lado bueno de las cosas. Por poner un ejemplo, en este caso podría decir, mi recomendación es que siempre sea acogido, eso ya estaría feo en determinados países, con lo cual la interpretación sería tomado, agarrado, sea como fuere, pero siempre buscando el sentido del lado bueno de las cosas.
Nuestra consideración y respeto, por supuesto, para con quien pueda acceder a este contenido las tiene garantizadas, con lo cual nunca nosotros vamos a tratar de utilizar palabras groseras o malsonantes. Antes he nombrado a nuestro organizador, Aduya, representado por don Manuel Marín Risco, que lo tenemos en la conferencia aquí presente, y que es el actual presidente de dicha asociación. Yo creo que se podrían decir muchas cosas de Aduya, pero no es este el objeto de nuestra reunión. Con lo cual, yo les invito a que puedan visitar su página web para conocerlo específicamente. Una página web muy bien descrita, ¿no? Yo he navegado esta mañana y he visto que está perfectamente detallado todo. La página es aduya.org. En conversación que tuve con el presidente, don Manuel, como he dicho antes, me hizo especial hincapié que el objetivo final y más importante de esta asociación, y cito literal, es ayudar a que la gente sea generosa. Esto ya tiene aquí mucha cosa como para crear interés y meternos en la página web, ¿no? Sin más preámbulos, porque vamos muy justo de tiempo y sobre todo utilizando esta plataforma, y además no quiero restar tiempo a lo que realmente interesa, paso a presentar a nuestro invitado. Don Enrique Sancho es abogado en Zaragoza, donde ejerce su profesión desde 1985, dirigiendo el despacho Sancho Rebullida, despacho que desarrolla su trabajo en distintas áreas: civil, mercantil, administrativo principalmente, con especial atención al derecho de familia y sucesión. Yo conozco a Enrique Sancho desde hace muchos años, pero no había tenido el gusto de tener una conversación con él. He oído muchas veces de él que muestra siempre una disposición especial por todos aquellos que le reclaman, con un carácter muy humano, resolutivo y desprendido. Pues bien, yo he tenido esa primera conversación directa con él y sentí ese trato afable y cariñoso. Vamos, lo que se puede decir un hombre buena gente. C.S. Lewis, un escritor, opina en un libro suyo: la mente humana, por lo general, es más propensa a elogiar o despreciar que a describir y definir. Cito esta frase por si nos sirve para sentar el tema que se ha dado el título por parte de la organización como el diálogo. A mi entender, podría ser transformado como el diálogo como elemento fundamental en la mediación de conflicto entre partes, abordado según sus reflexiones, las reflexiones de don Enrique Sánchez, que se desprenden como consecuencia de su profesión. ¿Es así? Hola Enrique, buenas tardes. Si te parece, a partir de ahora tienes tú la palabra. Muy bien, no sé si se me oye, espero que sí, porque yo tampoco soy muy ducho en estos medios, pero efectivamente se me propuso el tema, aunque al principio lo que se me dijo es: oye, tú podrías hablar de algunas reflexiones sobre el ejercicio de tu profesión. Y yo dije, pues muy bien y tal. Y entonces, un poco buscando la fórmula o lo que sea, se surgió el tema del diálogo. Luego aparece un poco el motivo en la exposición. Pero claro, decir reflexiones sobre el ejercicio de una profesión que se inició en el año 85 y cuyo tiempo, espacio de exposición son 15 minutos, 20 minutos, pues la verdad es que es bastante complejo. Lo que quiere decir que uno acabará diciendo lo que se le parece y hasta donde se llegue. Que al final es más difícil hablar 20 minutos que hablar hora y media, aunque no lo parezca, porque hay que sintetizar muchas cosas. Pero a la vez ayuda mucho, porque así te obliga a depurar las reflexiones que uno puede hacer. Es decir, bueno, vamos un poco a lo esencial,
que es al final lo que a la gente le puede interesar, ¿no? Desde el principio de mi carrera profesional, lo que me inculcó mi maestro y predecesor y mi padre es que quien acude al despacho pues es una persona que tiene un problema. Un problema que le angustia y le quita la paz, pero es... el sujeto aparece por la puerta o llama por teléfono y ¿para qué? ¿Para qué viene? Pues para que le solucionemos su problema. El primer punto es, no existen problemas, existen personas que tienen problemas. Puede parecer una perogrullada, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque primero están las personas. La persona, no el sujeto. Viene un cliente, a ver cuánto le podemos cobrar, te parece que puede pagar, vamos a ver, entonces ya uno enfoca las cosas de una manera mercantil, eso es un error, porque no, al final eso no soluciona nada, ¿no? Es una persona que tiene un problema. Y ese problema viene a confiárnoslo, ¿no? El objetivo de la profesión es tratar de devolverle la paz, aquello que le angustia, aquello que... Por eso viene a mí. ¿Cómo puedo yo atacar este tema? Pues centrarme en tratar de comprender y ponerme en situación siempre a través de esa persona. Primero lo que tengo que hacer es escuchar a esa persona. Escuchar no es fácil, ¿eh? Escuchar es poner empeño y atención a lo que nos están diciendo. Y esto, pues hay que disciplinarse interiormente y decir, bueno, ¿quieres no anticiparte? ¿Quieres no juzgar o prejuzgar? O decir, esto ya me lo sé, ya sé por dónde va a venir, esto... No. Es muy importante, sobre todo en la primera entrevista, ¿no? Escuchar, porque la persona no solo se expresa en sus palabras, también se expresa en sus gestos, en la propia angustia. Tenemos que ver y analizar dónde se encuentra el daño que está sufriendo, por dónde va, qué es lo que realmente le preocupa del problema. Porque es la persona la que nos va a orientar para solucionar ese problema. Escuchar es una sabiduría, porque el que escucha aprende. Y uno aprende mucho de lo que el otro le está diciendo. Aunque parezca que no, el perito soy yo, el que sabe soy yo, el que no. Pero no, hay que dejar hablar y no prejuzgar, no pensar que está equivocado, que no es para tanto. La envergadura de un problema se mide por el daño que está causando en la persona que lo padece, en la paz que le quita. Eso es lo que... en cómo le afecta. Por eso, si a esa persona ese problema le afecta mucho, aunque a nosotros nos pueda parecer que es un problema pequeño, no lo es. ¿Por qué? Porque le está afectando. Entonces hay que tomarse en serio a la persona. Porque claro, él puede decir, para ustedes era un problema pequeño, pero para mí es muy grande. Pero a veces no depende de la cantidad de dinero, a lo mejor en un caso determinado, sino en el grado de esa persona, en esas circunstancias, cuyo objeto de interés le está afectando más que a otra persona que a lo mejor no tendría más relevancia o lo que sea. No se trata de hacer tácticas para fidelizar clientes ni para... No. Hay que escuchar. Tomarse en serio a la persona. Si no, no nos tomaremos nunca en serio el problema. ¿Cómo se afronta esto? Pues lo primero es ser sincero con el cliente. Hay que hacer un diagnóstico cuidadoso. Consultar y estudiar. No tener miedo a que pueda pensar, este señor no sabe tanto como parece, o duda. No pasa nada, hay que dudar, hay que preguntar, hay que asegurarse, hay que ponerse en su lugar. Tiene que sentirse acompañado, tiene que ver que efectivamente ahí hay algo, ¿no? La mayoría de los problemas que vienen al despacho son problemas que hacen referencia a la relación de conflicto entre
personas. Las personas riñen entre sí, crean el problema con otra persona, ¿no? Esa persona puede ser el vecino, puede ser el amigo antes y ahora no, puede ser, y desgraciadamente ocurre mucho, el familiar, puede ser el padre, puede ser el hijo, puede ser el esposo. Y es una relación que acrecienta el ánimo de la gente. Afecta mucho más que a lo mejor lo que puede ser el objeto de discusión. Hay que escuchar también al, entre comillas, enemigo, porque es otra persona que tiene también sus intereses. Y a lo mejor esos intereses no son todos malos. A lo mejor esa persona no es tan mala como parece que podamos sacar idea, porque si hay que intentar dar una oportunidad a cualquier persona para escucharle. Y en la escucha, en la comprensión, también esa persona al expresarse va entendiendo a lo mejor, porque al ayudarle a expresarse estamos ayudándole a que reflexione sobre su problema, a que él también baje un poco la tensión anímica inevitable que puede llevar consigo ese conflicto, ¿no? ¿Cuál es realmente el objeto de mi oficio? Resolver problemas. Suena así muy tal, pero en principio es lo que... ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muchas veces el juzgado es el último remedio. Si las partes no llegan a un acuerdo, el juez menos. Porque el juez puede resolver y cuya resolución no le guste a ninguna de las partes, ¿no? Y por eso hay que intentar ver la manera en que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Por qué muchas veces no se llega a un acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no hay voluntad de hacerlo, porque hay un rencor u odio que lo impide. Es una especie de pasión que hay allí diciendo el que la hace la paga, es que me ha hecho esto, es que yo no lo puedo olvidar. Y entonces en esas relaciones humanas hay que intentar desbrozar para que esa persona no se quede obcecada por el conflicto, ¿no? Es posible que diga, oiga, yo quiero exigir mis derechos porque están en la ley. La ley es la fuente del derecho, ¿no? La ley no siempre es signo de justicia. Existen obligaciones que no dependen de la ley, exigen obligaciones naturales. Obligaciones naturales son aquellas que vienen de la propia naturaleza, ¿no? También existen principios que orientan la interpretación de la ley, ¿no? Hace muchos años, a finales del siglo XIX, se escribió un código civil que aún sigue vigente, por lo menos en parte, porque lo han ido reformando tantas veces. Pero ese código civil, que sigue vigente, tiene un título preliminar que es de aplicación en todo el ordenamiento. Y es como dar las pautas de lo que rige el derecho, ¿no? Y dice, las fuentes del ordenamiento jurídico, o sea, de dónde sale el derecho, que son los instrumentos que la gente tiene para entenderse entre sí, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. No solo es la ley, es también la costumbre, pero sobre todo son los principios generales del derecho. ¿Qué es eso? El principio general del derecho no está... ¿A qué alega? Pues a cosas, principios. La costumbre, que también es una fuente, solo será siempre que no contradiga el orden público o la moral. La moral es otra palabra que aparece en el título preliminar del Código Civil que aplica a todo el ordenamiento. La moral es un término jurídico indeterminado. ¿Qué es la moral? Ya tenemos dos principios generales del derecho, la moral, no estamos hablando de la ley. Es curioso, pero es así. Además, te invita al juez a dictar sentencia de acuerdo con la costumbre, los principios, lo que hay en la sociedad, y también habla de la equidad. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas. ¿Qué es la equidad? Ahí hay una serie de términos. Y luego ya lo que es muy bonito y lo que aplica siempre al final, en el artículo 7, dice que la ley no... La exigencia es de la buena fe, de la buena fe. Por eso aquí hay unos términos
lo hemos dicho, principios generales, la moral, la buena fe, que son como etéreos, están allí y que son fundamentales. Antes, en la carrera de Derecho, había una asignatura en el primero de carrera que era la más importante de toda la carrera. Ahora se ha quitado, ahora han puesto no sé qué, y más vale que la han quitado porque desde hace unos años con ese término se explicaban cosas que nadie entendía y que por supuesto no eran el contenido original, ¿no? La asignatura más importante de la carrera era el derecho natural. ¿Por qué? Pues porque el derecho natural, el primero, además, te da una orientación. Dice, bueno, ¿usted a qué viene aquí? Pues tiene que venir a entender que usted es, a partir de ahora, uno de los instrumentos que tiene la sociedad para defender lo justo frente a lo injusto. Y eso es muy importante. Porque si al final de tu desarrollo de la carrera, al final del desarrollo de tu profesión, no has conseguido que la cosa sea más justa, pues chico, ¿a qué te has dedicado? Has perdido el tiempo, has hecho el ceporrín, porque al final no hay, ¿no? ¿Qué ha servido? ¿De instrumento de venganza? Sirviéndote de la ley con artilugios y pudiendo engañar al otro porque así has conseguido, porque eres muy listo, porque eres el... Pues eres un ceporrín, porque al final eso te va a servir de poco. Hace muchos años había un señor que es jurisconsulto romano. Estamos hablando del siglo II, el siglo III, en Roma. Se llamaba Ulpiano, que era un sabiondo del derecho que escribía y que algunas de sus obras, retazos, han sido recogidos en una especie de obra estupenda que se llama El Digesto. Y este hombre, que sabía mucho derecho y era un doctor en derecho, era referente de todo el derecho romano, y ya sabemos que el derecho romano es la fuente de todo el derecho en Occidente y en el mundo entero, o sea, que es la fuente, digamos, de la... Pues este señor escribió como las 3 reglas fundamentales del derecho, que están recogidas aquí, ¿no? Que es la obligación que tiene una persona en su vida entera. 3 preceptos se ponían, ¿no? 1, vivir honestamente. 2, no dañar a nadie. Y 3, dar a cada uno lo suyo. Uno puede pensar, pues menudo sabio, pues esto no dice nada. Pues sí que dice, hombre, honestamente hace referencia a que uno primero tiene que ser honrado consigo mismo. O sea que los principios morales son fundamentales. Sin los principios morales no puede existir el derecho. Si la ley no defiende los principios morales, no sirve para nada, porque lo que se necesita para ser justo son principios morales. Por muchas leyes que haga, si el hombre no está convencido de la obligación que tiene de seguir esas normas, no habrá quien lo obligue. No habrá. ¿Por qué vive esta sociedad? Esta sociedad vive estupendamente porque hay muchísima gente que obedece las leyes porque está convencido de que es lo justo. Vive honestamente. El segundo principio parece tan fundamental: no dañar a nadie, no hacer daño a nadie, lo que lleva consigo la obligación de resarcir. Y lleva consigo la obligación de dejarse resarcir. Lleva consigo la obligación de recuperar la enemistad para convertirla en amistad, resarciendo o buscando lo que sea. Y la última, dar a cada quien lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Pues hace referencia a la dignidad. Las personas merecen, ya solo por el hecho de existir, una retribución digna. No de retribución en el sentido del salario, sino a que se le reconozca, ¿no? A veces imponer estos principios, que es lo primero que tiene que hacer todo abogado, imponérselos a sí mismo, puede llevarnos a enfrentarnos con nuestro propio cliente. Porque hay que hacerle valer que no tiene razón, aunque la ley le pueda reconocer. A veces conllevará el riesgo a disgustos, a pérdida del cliente, pero no importa. La equidad, el restablecimiento del equilibrio, la condonación de la deuda o el perdón de una ofensa, aparentemente parece una pérdida injusta de un derecho. Pero se convierte en una ganancia mucho más importante: el restablecimiento de un equilibrio y la recuperación de una paz verdadera. Esa es la verdad, ese es el truco. Lo demás son todo machaconerías.
¿Tú qué quieres? ¿Recuperar lo tuyo o machacar al contrario? Hay que saber preguntarlo. ¿Tú qué persigues con esto? Hay que ayudar al cliente a sincerarse consigo mismo. Hay que meterse en donde no nos llaman. Hay que atreverse. ¿Por qué? Porque nos importa. Porque por eso le hemos escuchado. Porque queremos solucionarle más que ese problema que nos ha traído, solucionarle su vida. Y eso a veces digo, usted no se meta donde no le llaman. Pues no importa que nos digan aquello. Porque lo peor que podemos hacer con una persona es cosificarlo, hacerlo la indiferencia, el decir, bueno, el siguiente, ¿no? Aquella instrumentalización, ¿no? Por eso el diálogo es escuchar, atender a lo que quiere el otro, buscar su bien, no discutir, decir sinceramente lo que pensamos, aun a riesgo de que se pueda sentir ofendido. No humillar, no humillar. La dignidad que merece toda persona por el hecho de ser persona, aunque no tenga dinero, aunque se haya portado mal. No se puede juzgar a las personas ni por lo que tienen, ni por lo que no tienen, ni por lo que han hecho o han dejado de hacer. La dignidad viene de existir, de la propia persona. Por eso no podemos ni condenar ni juzgar, siempre hay que dar una segunda oportunidad a esa persona, a abrirle el camino. ¿Para qué? Pues para que pueda recuperar su paz, la paz que había perdido. Bueno, yo he procurado hablar muy rápido y para que no se me pase el tiempo. A partir de aquí estoy a toda vuestra disposición si es que creéis que merece la pena hacerme alguna pregunta. Enrique, merece la pena hacerte muchas preguntas, ¿eh? Merece la pena hacerte muchas preguntas. Yo me he anotado varias. En principio me ha parecido, corrígeme si lo que yo empiezo a decir está equivocado o no, o sea, me ha parecido entender que un conflicto está originado por una enemistad. ¿Es así? El conflicto genera enemistad. O sea, Y la enemistad genera el conflicto. Va unido, no se puede separar, desgraciadamente. O sea, si genera enemistad, quiere decir, digo por deducción, que es lo contrario de la amistad. Sí. Y entonces ahora mi pregunta es, ¿tú con tu experiencia crees que realmente la gente hemos aprendido qué significa la amistad? ¿La amistad se puede aprender? Sí, perfectamente, perfectamente. O sea, la amistad es un don natural que tiene toda persona. Todos. La enemistad, por tanto, también se puede aprender. Es la ausencia de amistad. Exactamente. Lo que pasa es que a mí me da la impresión, por tus comentarios, de que es más fácil aprender la enemistad que la amistad. O sea, sí, es más fácil dejarse llevar por los instintos más básicos que quererse formar y aprender lo que significa lo auténtico, que estaría en el lado contrario, o sea, la amistad. ¿Es así? ¿Lo he entendido mal? No. Al referirte tú de que siempre es un conflicto entre personas, o sea, si es un conflicto entre personas, está claro que ese conflicto va a ser más gravoso en la medida de que las personas que participan puedan tener características no deseables como personas. Sí, pero es más fácil la amistad que la enemistad. El hombre tiende a la amistad, no a la enemistad. La enemistad es un defecto. La gente lo que quiere es tener amigos, no tener enemigos. O sea, o sea, los cuñados al final se tienen que llevar bien. ¿Por qué? Pues porque van a coincidir en muchas cosas. ¿Van a reñir? Pues no lo sé, pero se aguantan y no riñen, porque a veces las riñas son irracionales, a veces. O sea, que es que hay una pasión que nos lleva a desahogarnos y a enfrentarnos. Por eso, detrás de un conflicto, si queremos llegar a un acuerdo, tiene que haber un poco de reblandecimiento de esa dureza con la que nos enfrentamos. Hay que decir, bueno, baja un poco el tono, no seas tan agresivo, no tengas ese rencor. ¿Cómo crees tú que una persona normal puede alcanzar con respecto al tiempo? ¿Es inmediato o eso lleva gestándose tiempo?
cómo puede adquirir esas características que le inviten a ese conflicto? Con el diálogo, claramente. Hay que hablar. Y cuanto más hable él, mejor. Tiene que salir de dentro todo lo que lleva. Y tú tienes que decir, pero ¿esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Entonces, cuando se ve indefenso, exagera. Es que me dejó solo. Es que no, tuve que volver en autobús y no pude coger el tren. Menudo agravio. Es que invitó a todos menos a mí. Es que, y ahí empiezan a hacer unas bolas, una bola que se hace más grande y al final me dice, bueno, tú lo que pasa es que estás ofendido porque crees que eso lo ha hecho para ofenderte. A lo mejor es que se ha dado cuenta, a lo mejor es que, en fin. Yo he visto en juicios cómo empieza el juez y antes, porque los abogados somos unos tíos estupendos, pues el ofendido y el ofensor se han dado la mano. Ahí en medio del juicio. También he visto alguna vez, como don Mauricio, que un día nos dará la sesión, nos llamó al abogado y a mí al despacho y nos dijo, ustedes o llegan a un acuerdo o no salen de aquí. Claro, lo puede hacer don Mauricio porque nos conoce y sabe con quién habla, pero al final los abogados tenemos mucho papel que hacer ahí. O sea, el acuerdo es fundamental para la persona y para todo, vamos. O sea, si no entiendo mal, el abogado vendría como a tener que aportar esas deficiencias que tiene la persona para poder alcanzar lo que en cierta manera es verdad. Exacto. La primera obligación. Sí. Antes también has hablado de que lo importante sería objetivizar el conflicto. Es decir, que seamos capaces de ver lo real del conflicto. ¿Cómo se consigue eso si no es mediante la posibilidad de salir fuera de ti para buscar en sitios que sean buenos qué parte de razón puedo llevar o no llevar en lo que me preocupa? Sí, eso es fundamental. Uno tiene que escuchar y atender y meterse dentro del problema que tiene esa persona, pero tiene que a la vez mantenerse en una distancia que le haga ser objetivo, de tal manera que pueda medir el daño. Medir el daño es muy importante. Una cosa es el daño material y otra el daño moral. El daño moral también es objeto de indemnización. Depende un poco porque uno dice, oye, es que solo te he roto un cristal, pero a lo mejor es que ese cristal era especial porque tenía unas connotaciones o lo que sea, ¿no? Hay que ayudarle a valorar el daño, en el sentido de decir, bueno, esto al final, ¿a qué se reduce? ¿Cuál es el daño objetivo, no? Que a veces no es fácil, pero otras veces, pues sí, hay unas normas que lo van midiendo o lo que van, ¿no? Pero si no resolvemos el daño interior en la persona, entonces es muy difícil llegar a un arreglo en el daño material. Porque hasta que no se rasca ahí, se resarte, esa persona no está dispuesta al diálogo, no lo quiere ni ver al otro. No, lo odia, o sea, es que lo odia, porque es que lo ha juzgado ya, efectivamente. Lo ha juzgado, o sea, es que este es malo, no se confunda usted, no sea débil, que le va a engañar. Pues no, hay que correr ese riesgo. Hay que creer en la gente. Hombre, no hay que ser ingenuo, pero hay que dar una oportunidad, porque es que si no, esa persona ya queda fuera de juego, ¿no? Y eso no arregla nada, eso no arregla nada. ¿Qué consejo nos puedes dar como las actitudes que debe adoptar previamente en él y durante el periodo de conflicto mientras dure este? Es decir, cómo la persona puede o debe o dónde debe de buscar o qué debe de buscar para que ese conflicto no le vaya consumiendo, no lo vaya retroalimentando. Es decir, ¿cómo se puede dirigir esa persona antes de que llegue realmente a tener una cosa que le ocupe mucho tiempo en su vida? Los Sí, amigos, Enrique, por ejemplo, es decir, buenos amigos,
es importante tenerlos, ya que todos cuando tenemos un conflicto tratamos de buscar aliados, a ver cómo me puede, es decir, cómo puede conseguir una persona orientar un poco esa tendencia natural que uno tiene cuando se le plantea un problema donde se sienta agraviado. Bueno, no es fácil, efectivamente. Tiene uno que buscar puntos comunes, personas que a lo mejor puedan ser y tener ascendientes sobre las dos partes en conflicto. El buen amigo no es el que le alimenta en su rencor, porque eso es malísimo. O sea, decir, sí, tienes razón, y además, y se van calentando y aquello acaba muy mal. No, no, no. Si es un amigo de verdad, lo que tiene que hacer es decir, oye, ¿no habrá una manera de llegar a un acuerdo? ¿No habrá alguna manera de... Es que no te das cuenta, es que también te pones de su parte? No, yo no estoy de su parte, pero lo que te estoy diciendo es que habrá alguna manera de solucionarlo esto. O sea, siempre hay... O sea, los acuerdos llevan consigo que cada uno se siente que ha cedido. O sea, que no ha recibido todo lo que él quería, evidentemente, sino qué acuerdo va a haber, ¿no? Pero más vale un mal acuerdo que un buen juicio, decía, ¿no? Por ahí el adagio este, ¿no? Pero es verdad, entonces esa persona necesita intermediarios. Los que se llama buenos componedores, ¿no? El componedor, ¿no? Y luego antes en los pueblos había, que yo creo que seguirá habiendo, pero en fin, no lo sé, el juez de paz. Es como una persona que sin ser juez tiene una autoridad moral en la que en un conflicto determinado, sin llegar a judicializarlo, puede componer. El árbitro, por ejemplo, alguien en que entre los dos confían y que puede decidir el conflicto. Y estas cosas necesitan previamente que ellos se hayan desprendido de la carga del rencor que llevan para poder llegar a un acuerdo. Ahora, si no se quitan eso, tú por aquí no vas a pasar, yo por aquí voy a pasar. No, por aquí no vas a pasar. Si pasas, yo voy a pasar y al final pasó y el otro lo mató con la azada. No pasó, evidentemente. ¿Qué ha pasado? Pues hombre, ¿merecía el azadazo porque pasaba? Pues no lo sé, yo creo que no. Y que era un poco más del prurito, no sé cómo decir, el orgullo, el decir, bueno. Y eso nos afecta a todos, ¿eh? Nos afecta a todos. O sea, no, eso es una cosa de decir, bueno, hombre, todos nos picamos, todos tenemos los mismos defectos en ese sentido, existe el celo, las envidias, o sea, todo eso existe en la naturaleza humana desde que se creó. O sea, y eso hay que tenerlo en cuenta y no pasa nada, porque eso necesita un tiempo, como tú dices, ¿no? Un tiempo. O sea, no le puedes pedir a un tío que se cambie enseguida y de ya está, tú, no, hay que ir un poco, que él vaya reflexionando, que sea él el que un poco vaya, y para eso hay que escucharle, hay que hablarle, tiene que confiar, tiene que abrirse, tiene que sacar el pus que lleva dentro, ¿no? A base de hablar, saca el pus. Y me dice, bueno, entonces entre un abogado y un psicólogo, ¿qué diferencia hay? Pues no lo sé, porque yo a veces creo que soy más psicólogo que abogado, en el sentido de que tengo que conocer a la persona, ¿no? A veces entro en un juicio y veo a la jueza, en este caso jueza, podría ser juez, y me mira con una cara de odio que digo, este juicio lo tengo perdido. Y yo creo que tengo razón, pero es que con esa cara de odio no puedo defenderme. Y efectivamente salgo condenado. Pues mira, ya tendré que... Entonces, eso nos ocurre a todos. Todos perdemos, entre comillas, el juicio, la objetividad. La objetividad no existe, porque todos son sujetos. O sea, nadie puede decir, yo soy objetivo. No, yo soy subjetivo. Todos somos subjetivos. Pero hay que fiarse un poco del otro para contrastar lo que a mí mi impresión me da, ¿no? Esas cosas son inevitables, ¿no? ¿Por qué crees que en la actualidad, bueno, no sé si en otro momento ha sucedido esto que te voy a preguntar, ¿vale? Pero no nos podemos decir las cosas claras entre amigos, por ejemplo, ¿no? O entre personas que pueden tener un conflicto con cariño, por supuesto, sin que nos sintamos molestos. Es decir, Bueno, en el mejor de los casos molestos, si no salimos peor parados. O sea, aunque se utilice mucho tacto,
¿Por qué nos hemos privado de poder decirnos de persona a persona aquellas cosas que realmente opinamos y que... ¿Tú crees que esto es un buen medio de mejora personal que no deberíamos de haber perdido o que deberíamos de fomentar? Sí, pero no hay que pasar. O necesitamos un abogado para que desde la distancia nos lo haga ver. ¿Tú crees que eso las personas normales lo podemos conseguir? Hombre, hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, vamos a ver, no se puede poner ante a caldo, por mucha razón que tengas. O sea, déjale un resquicio, hombre. O sea, no se puede decir, mira, es que como soy tu amigo te digo que tú eres un chorizo y eres un vago y eres un irresponsable y además no tienes templanza y además, oye, déjalo en paz, ¿no? O sea, vamos a tener un poco de caridad, ¿no? En el sentido de decir, oye, vamos, puedes ir poco a poco, pero es que si a todos nos dijeran, todo lo que nosotros no hacemos bien o tenemos, pues hombre, nos hunden en la miseria, hay que dejar un poco de ánimo, ¿no? O sea, que alguna cosa bien haremos. Entonces hay que ser más positivo, o sea, no se puede ir solo en lo negativo. Hay que un poco, entre comillas, comer el coco, en el sentido de decir, tú puedes porque tú eres un tío y salir a partir de las virtudes, que todo el mundo tiene virtudes, vencer esos defectos, pero apoyándose en sus virtudes, porque todo el mundo tiene cosas buenas. Entonces hay que arrancar de allí para animarlo, en plan positivo, porque si no, una persona lo metes en la miseria y dice, pues es verdad, no sirvo para nada, soy un chorizo, soy un templado, y ese no arrancará nunca, claro, al revés, se pegará llorando toda su vida encerrado en su habitación, y eso no es justo, eso no es justo, no es justo. No podemos, en ese sentido, y a la vez hay que decirle, venga, pero positivo, positivo, ¿no? Oye, Enrique, vamos a ir terminando ya el turno de preguntas y me gustaría, yo voy a hacerte una serie de reflexiones a modo de conclusión, a ver si es correcto, es decir, a modo de síntesis, ¿eh? Es decir, me ha parecido entender como primero objetivizar el conflicto, o sea, de trascender, poder ver el problema, ¿no? Como segundo, me ha parecido también entender que en un conflicto todos hemos de poder tener al menos la sensación de que ganamos. Como tercero, aprender a dejar madurar el conflicto sin convertirlo en el tema capital para nuestra vida, al menos durante ese momento. Es decir, es una cosa que realmente vista así nos ocupa todo el tiempo y nos hace mucho daño. Y por último, he de comprender primero a la otra parte para luego tratar de hacerme comprender. Eso, a modo de síntesis, a ti como invitado te puede gustar o aportarías alguna síntesis nueva. No, eso está muy bien, pero yo añadiría un tema que tiene que empapar todos estos pasos, y es la importancia de la persona. Lo que he dicho al principio, que no existen problemas, sino personas que tienen problemas. La persona es fundamental. No puede quedarse una persona herida. No, eso no sería una resolución del conflicto. No es que tenga que quedarse con la sensación de que ha ganado, sino con la sensación de que ha perdonado también, de que se queda con paz en el sentido de decir, bueno, pues ya está. O sea, ya esto es lo que hay y yo he resuelto este tema para no volver a machacarme la cabeza con eso. Entonces esa paz es un bien muy preciado, porque te da una paz de espíritu también, o sea, te da es que si no, el rencor es malísimo, te da es como un cáncer. Entonces, el conflicto tiene que acercar a las personas, unirlas o por lo menos no separarlas de mucho, ¿no? Ten en cuenta que muchos conflictos he dicho que son de familia. Y claro, los mayores rencores son de la gente que se ha querido. Como le decía una mujer a su marido, mi problema eres tú. Digo, pero no lo llames así, porque no es así. Pero ahí está, ¿no? El procurar el conflicto. Bueno, Enrique, oye, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Agradecemos mucho tu participación, tus consejos, tu sabiduría alrededor de este tema que has planteado y yo espero que en el futuro podamos seguir teniendo nuevos contactos, nuevas aportaciones. Entonces, doy por concluido tu intervención y si os parece al resto, nos despedimos. Yo intentaría hacer la siguiente reflexión personal, ¿no? Estamos en un medio, como también ha apuntado Enrique antes como invitado,
que no manejamos muy bien, ¿no? Es un medio con un potencial bueno, útil y bastante práctico, pero al mismo tiempo es muy apremiante y exigente con la agilidad mental y todos no tenemos esas posibilidades, al menos yo, ¿no? Impide el poder pensar, el utilizar este medio, ¿no? Impide ese deleite que puede proporcionar la contemplación dentro de nosotros, en el interior nuestro, de las cosas que realmente son importantes. Y a veces pues, se pueden quedar muchas cosas en el tintero, como probablemente así haya sido hoy. Por eso, hoy a mí me gustaría despedirnos a la antigua usanza, a modo de carta, una cosa que ya está en desuso, ¿no? La atención que tan amistosamente nos han prestado, se las devolvemos ahora y le agradecemos la cordialidad de su confianza, de la cual, mediante esta sesión, y tengo que puntualizar porque hablo en andaluz, la primera con C, o sea, esta transferencia que nos ha hecho Enrique Sancho, dada según nuestro mejor saber, hemos tratado de hacernos un poco más dignos de lo que, como desconocidos, somos realmente. Con todo mi afecto y simpatía, les emplazo hasta la siguiente sesión. Buenas tardes.